Un gusto volver a reencontrarnos a través de este medio. En esta oportunidad vamos a abordar el estudio de la localización de un proyecto en una primera parte. Podemos decir que resolver el problema de localización más conveniente para establecer un proyecto es un problema común a todos los proyectos de inversión productiva, debido a que al tratarse de seleccionar la mejor alternativa, ¿cuál va a ser la mejor alternativa? La que implique menores costos, tanto de inversión como de operación para el proyecto, esta deberá responder al criterio de economicidad, al igual que todos los aspectos técnicos de un proyecto. El estudio en cuestión supone, por un lado, la realización de un estudio de la macrolocalización, que comprende el análisis y la evaluación de factores tanto objetivos como subjetivos, conocidos como fuerzas locacionales, los mismos que los analizaremos a detalle. Y por otro, una vez definida la macrolocalización, será necesario establecer la microlocalización, que se refiere al lugar exacto donde se deberá emplazar la unidad productiva de bienes o prestadora de servicios. Cabe recalcar que la microlocalización debe estar dentro de los márgenes de la macrolocalización. Por ende, resulta esta última, la macrolocalización, más importante y definitiva en el estudio de localización de un proyecto. En tal sentido, como habíamos mencionado, la macrolocalización va a implicar el estudio, por un lado, de factores objetivos, que son aquellos que se puedan cuantificar, que se puedan transformar a costo, y por otro lado los factores subjetivos, que si bien son difícilmente cuantificables, en algunas ocasiones implican la realización de inversiones o de costos adicionales y necesariamente pueden afectar la decisión de macrolocalizar el proyecto. En cuanto a los factores objetivos, podemos identificar los costos de transporte, los costos de insumos productivos y los costos de infraestructura básica para la producción. Por otro lado, los factores subjetivos se clasifican en las condiciones de vida y los factores de aglomeración. En esta clase haremos referencia básicamente a los costos de transporte, que es uno de los factores objetivos que debemos estudiar para definir la macrolocalización de un proyecto. En tal sentido, podemos decir de que el cálculo de los costos de transporte para cada alternativa, ¿qué quiere decir? Que para cada alternativa de localización se deberá calcular los costos de transporte. ¿De dónde sacamos las alternativas? De un análisis en base a criterios racionales y viendo cuáles son las posibilidades más convenientes de estudiar para poder localizar el proyecto. Entonces, ¿en qué consiste el cálculo de los costos de transporte? Por un lado, será necesario cuantificar el volumen, pero traducido a peso, de todos los productos terminados que vamos a distribuir desde el proyecto hacia los mercados de consumo. Y por otro lado, el costo de acopio de los insumos. También el volumen de los insumos traducidos a peso, a unidades de peso. ¿Por qué? Porque el transporte se cobra por peso. Entonces, sencillamente, la fórmula que nos permite calcular tanto el costo de distribución de los productos como el costo de acopio de los insumos va a estar referida a que vamos a establecer la cantidad en peso que debemos transportar multiplicada por la distancia, en este caso en kilómetros, y relacionada con el costo unitario por si trabajamos en toneladas, por tonelada, kilómetro recorrido, que es el costo unitario de transporte, es el flete que comúnmente se denomina. Entonces, ustedes pueden disponer acá de una fórmula genérica que cabalmente comprende lo que acabo de explicarles. Por último, podemos decir de que debiendo realizarse el mismo procedimiento de cálculo para cada una de las alternativas consideradas con el objeto de seleccionar la más económica. Vale decir que si tenemos 4 alternativas, tenemos que calcular los costos de transporte para cada una de ellas y en función de sus resultados tendremos que escoger aquella
que resulte ser la que implique menor costo, reitero, en este caso específico del transporte, de la distribución de los productos terminados desde el proyecto hacia los mercados y a su vez el acopio de insumos desde los centros de provisión de los insumos hasta el proyecto. A continuación vamos a ver un ejercicio referido a un proyecto de producción de Singani con el objeto de poder resolver los costos de transporte para tres alternativas. El ejercicio en sí dice lo siguiente: sea un proyecto de producción de Singani, el Singani es un licor destilado de uva, cuyos mercados de consumo son las ciudades de Sucre en un 35%, Potosí en un 45% y Tarija en el 20% restante. Pero además se consideran dos centros de abastecimiento de materia prima, en este caso la uva, que se encuentran en Camargo en un 30% y en Tarija en un 70% restante. Las posibles alternativas de localización de la planta industrial debido a la existencia de factores referidos a servicios básicos y otros requerimientos productivos van a ser Sucre, Potosí o Tarija. Vale decir que nuestras alternativas de localización para este proyecto son Sucre, Potosí o Tarija. Y a su vez, tal vez valga la pena aclarar, los mercados a los cuales vamos a dirigir la oferta de nuestro producto van a ser también las ciudades de Sucre, Potosí y Tarija. Alguien podrá preguntarse por qué no consideramos Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro, el Beni y Pando, por aspectos que seguramente han sido definidos en la investigación de mercado, de donde supuestamente los mercados preferenciales para este producto van a ser Sucre, Potosí y Tarija. Ok, además, los estudios técnicos nos dicen que la capacidad productiva del presente proyecto se define en 1.000.000 de botellas de Singani por año, que equivalen en peso a 900 toneladas. Recordemos de que las botellas de Singani estándar suponen un contenido de 750 mililitros, más el envase de vidrio y los envases que sean necesarios, nos permite establecer que la relación de peso referida a 1.000.000 de botellas corresponde a 900 toneladas. Para poder producir, si ustedes quieren, el 1.000.000 de botellas de Singani por año o las 900 toneladas de Singani por año, se calcula un requerimiento, una necesidad de 600 toneladas de uva en base a la relación insumo-producto, que es un parámetro industrial, que establece que por cada unidad de Singani vamos a requerir 0.667 unidades de uva. Adicionalmente, el ejercicio dice que se estima un costo unitario de transporte, el flete, en forma general. Vale decir que el costo de transporte unitario va a ser indiferenciado, va a ser el mismo para cualquiera de las rutas. Y se establece en 0,6 pesos por tonelada por kilómetro recorrido. En base a esta información y considerando las distancias entre los mercados de consumo y los de insumos, pero además las posibles alternativas de localización, se requiere cuantificar los costos de transporte de cada alternativa. Entonces, este enunciado lo vamos a dejar para después utilizarlo y primero vamos a explicar en qué consiste el procedimiento de análisis para poder cuantificar el costo de transporte para cada una de las tres alternativas: Sucre, Potosí y Tarija. Muy bien, entonces aquí hacemos uso a un mapa donde podemos ubicar, por un lado, los mercados de consumo que van a estar en Sucre, en Potosí y en Tarija, como había establecido el enunciado, y por otro lado, los mercados de insumos que van a representar Camargo y Tarija. ¿Por qué? Porque son las zonas productoras por eminencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta información? Tendremos que analizar los costos de transporte de cada una de las posibles alternativas de localización. Hemos dicho Sucre, Potosí y Tarija. Entonces, primero empezaremos analizando
¿Qué pasa si instalamos el proyecto en Sucre? Si el proyecto estaría instalado o va a ser instalado en Sucre, obviamente tenemos que llevar la uva, la materia prima, desde Camargo hasta Sucre y desde Tarija hasta Sucre. Alguien me dirá, ¿y por qué no solamente llevamos de Camargo, que es la parte más, o la localidad más cercana a Sucre? Porque la cantidad no es suficiente. Entonces, ya provistos de la cantidad necesaria de uvas, 600 toneladas en Sucre, producimos el Singani. Y una vez que tengamos el Singani, vamos a vender una parte en Sucre, el 35%, vamos a tener que distribuir, vamos a tener que llevar, transportar otra parte, el 45% de la producción a Potosí, eso dice el estudio de demanda, y el restante 20% vamos a llevar a Tarija. Aquí pareciera una incoherencia llevar uva de Tarija hasta Sucre y de Sucre volver a Tarija con Singani. Pero la realidad sí puede darse perfectamente en función de las características de cada proyecto. Ok, vamos a hacer exactamente el mismo análisis, pero en este caso asumiendo de que la localización ya no va a estar en Sucre, sino va a estar en Potosí. Entonces, si estamos en Potosí, al igual que en Sucre, tenemos que llevar uva desde Camargo y desde Tarija. ¿Por qué? Porque en Potosí no existe uva en las cantidades de uso industrial que requerimos, ¿no? Entonces, llevamos la cantidad de uva necesaria, 600 toneladas de Potosí, y fabricamos el Singani y vendemos el Singani una parte en Potosí. ¿Cuánto? El 45% de la producción. ¿Por qué? Porque esa es la cuantía de la demanda en Potosí. Pero nos sobra Singani, entonces vamos a tener que transportar un 35% hasta Sucre y el 20% restante vamos a tener que distribuir hasta Tarija. Por último, vamos a hacer el análisis teórico todavía de la posibilidad de localizar el proyecto en Tarija. Si el proyecto está en Tarija, obviamente va a comprar uva de Tarija. Pero reitero, la cantidad de uva disponible, no la producción, sino la cantidad de uva disponible para poder comprar, no es suficiente para el requerimiento del proyecto. Entonces, en este caso, tendrá que traer lo que resta el proyecto desde Camargo hasta Tarija, o llevar, perdón, no llevar. Bueno, una vez que se procesen las 600 toneladas de uva, vamos a producir 900 toneladas de Singani, de las cuales se va a consumir un 20% en Tarija, entonces va a ser necesario llevar primero el restante por ciento, el 45%, perdón, a Potosí, y por último el restante 35% a Sucre. Si ustedes analizan este procedimiento gráfico que hemos realizado, es el que debemos efectuar a nivel analítico. ¿Para qué? Para poder cuantificar los costos. Pero antes necesitamos conocer las distancias entre cada centro de consumo y cada centro de acopio. Entonces aquí tenemos de Sucre a Potosí, o de Potosí a Sucre, la distancia es la misma, de Potosí a Camargo, de Camargo a Tarija, y asumimos la posibilidad de un camino directo que en realidad existe, de Sucre a Camargo, sin entrar a Potosí, y de Sucre a Tarija. Entonces, en este cuadro resumen tenemos las distancias referidas a cada alternativa, por un lado de localización, por otro lado a cada mercado de consumo y a los dos mercados de provisión de materia prima. Bueno, volvemos al planteamiento del proyecto original y lo primero que vamos a hacer es adicionar las relaciones de distancia entre los distintos puntos o localizaciones que vamos a trabajar en el estudio. Y adicionalmente lo que vamos a hacer es sistematizar esta información en este cuadro. Entonces, hemos dicho que vamos a considerar una demanda existente de un 35% en Sucre. ¿Cuánto era la demanda total y la producción total, la capacidad total? En este caso, fíjense, el total de la demanda coincide con el total de la producción. En algún caso podrá ser menos, pero nunca va a poder ser más. ¿Por qué? Porque no vamos a producir más de lo que podemos vender. Entonces, en este caso, para Sucre, estimamos el 35% de 900 y eso corresponde a 315 toneladas por año.
Para Potosí es el 45% de 900 y tenemos 405 toneladas por año. Y por último, para Tarija, dice un 20% de 900, tenemos 180 toneladas por año. Si sumamos, obviamente nos va a dar las 900 toneladas total de demanda de cada mercado de Singani, demanda de Singani, que va a coincidir en este caso específico con la cantidad que vamos a producir. Vale decir que vamos a abarcar el 100% de la demanda disponible, de la demanda insatisfecha existente en estos tres mercados. Por otro lado, nos dicen que vamos a requerir 600 toneladas de uva, aquí está, para poder producir estas 900 toneladas de Singani. Y también nos hacen referencia a que la uva existe únicamente en, perdón, en Camargo el 30% y en Tarija el 70%. Entonces, hecho un análisis de disponibilidad de materia prima de uva, se considera de que en Tarija se puede comprar hasta 500 toneladas por año y en Camargo hasta 200 toneladas por año. En el sentido que implica de que nosotros vamos a necesitar solamente 600 toneladas, pero hay disponibles 700. Entonces, obviamente vamos a comprar solo lo que se necesita. Y para este efecto vamos a tener que comprar de los dos mercados. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos cuenta con el total de la cantidad de uva que requiere el proyecto. Dicho esto, vamos ahora sí a proceder al cálculo de los costos de transporte para la localización del proyecto en Sucre. Entonces, estamos utilizando la información analizada anteriormente, donde están los mercados, Sucre, Potosí, Tarija, el total de la demanda y el total de la producción, y por otro lado están los mercados de aprovisionamiento de uva, Tarija, Camargo, el total de la disponibilidad de uva y el requerimiento del proyecto. Bueno, podemos empezar calculando en primera instancia los costos de transporte del producto terminado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que como el proyecto en esta alternativa va a estar en Sucre, vamos a producir 900 toneladas, ¿de acuerdo? De estas 900 toneladas vamos a poder vender en Sucre 315, entonces el resto hay que vender a Potosí y Tarija. Entonces vamos a llevar de Sucre a Potosí 405 toneladas al año. ¿Por qué? Porque eso es lo que podemos vender en Potosí. Y esto tenemos que multiplicar por la distancia que existe entre Sucre y Potosí, 150 kilómetros. Y esto por el flete, o por el costo de transporte unitario, que es el mismo para todas las alternativas. En este caso, 0.6 pesos por tonelada kilómetro, que implican 36.450 pesos de costo de transporte del Singani de Sucre a Potosí. Pero todavía nos falta llevar el resto a Tarija. Entonces, vamos a llevar de Sucre a Tarija, ¿cuánto? Lo que nos falta vender y lo que puede consumir Tarija en este caso, 180 toneladas al año. La distancia de Sucre a Tarija por camino directo, 450 kilómetros. Y por el flete nos va a dar un total de 48.600 pesos por año. Entonces nosotros ya podemos totalizar el costo de distribución del Singani, que en este caso llegaría a 85.050 pesos por año. Pero nos falta el costo de acopio de la uva. Entonces vamos a calcular el costo de transporte de los insumos. ¿Cuánto necesitamos si el proyecto está en Sucre? Necesitamos 600 toneladas. ¿Cuánto de uva hay? No hay uva disponible para este uso. Entonces tenemos que comprar ¿de dónde? ¿De dónde hay? Pues ¿dónde hay? En Tarija y en Camargo. Pero miren, aquí hay que tener un cuidado. Primero hay que comprar de Camargo. ¿Por qué? Porque Camargo está más cerca de Tarija. Entonces vamos a comprar de Camargo, vamos a transportar de Camargo a Sucre todo lo que hay en Camargo. 200 toneladas por Sucre, Camargo, perdónenme un segundito, Sucre, Potosí, Sucre, Camargo, 300 kilómetros, sí, está bien, por 300 kilómetros, por 0,6, 36.000 pesos por año. ¿Cuánto nos falta? Necesitamos 600 toneladas. Supuestamente ya hemos llevado de Camargo, hemos traído más bien de Camargo a Sucre 200. Entonces nos faltan 400. Entonces vamos a comprar ¿de dónde? De Tarija, pues no hay otra.
Entonces, de Tarija Sucre vamos a comprar las 400 toneladas de uvas restantes y de Sucre a Tarija o de Tarija a Sucre, en este caso, la distancia es 450 kilómetros por 0,6 igual a 108.000 pesos por año. Entonces, totalizamos el costo de acopio de la uva y tendríamos que el costo total de transporte para la alternativa Sucre vendría a ser el costo total de distribución del Singani y el costo total del acopio de la uva, que sumarían 229.050 pesos por año. Aquí una aclaración general. No se olviden que los proyectos se hacen para el largo plazo. Entonces, con seguridad de que este costo va a ir incrementándose en función del periodo que va a trabajar esta fábrica, que es un aspecto que se determina posteriormente, pero que pudiera estar como Fancesa, que tiene 60 años ya de funcionamiento. Bueno, existen otras fábricas que tienen menos tiempo, pero eso se definirá. Solamente como ejemplo, si es que el proyecto vamos a establecer una fase de operación de 10 años, tendríamos que multiplicar este costo anual de transporte, 229.050 pesos por 10 y tendríamos 2.290.500 pesos por año. Si es por más años, obviamente el monto va a ser mayor. Bueno, dicho esto, ahora analizamos la segunda alternativa de localizar el proyecto en Potosí. Obviamente usamos exactamente la misma información porque estamos hablando del mismo proyecto, con la misma capacidad de producción y con el mismo requerimiento de materia prima. Entonces, lo único que estamos haciendo es cuantificar cuánto se debería pagar por concepto del transporte del Singani y de la uva si localizamos en Potosí. Entonces, el costo de transporte de la distribución del Singani. Si estamos en Potosí, aquí fíjense, la producción de Singani, ¿cuánto va a ser? La misma, 900 toneladas. ¿Cuánto podemos vender en Potosí? 405. Ah, ya. Entonces, solamente tendríamos que transportar la diferencia entre 900 y 405. ¿A dónde? A los otros dos mercados donde podemos vender. Entonces, vamos a empezar llevando de Potosí a Sucre. ¿Por qué? Porque existe la distancia más corta. Entonces, siempre tenemos que dar preferencia a aquella localización que esté más cerca del proyecto. En este caso, ¿cuánto vamos a llevar de Potosí a Sucre? 315 toneladas, multiplicado por la distancia Potosí-Sucre, 150 por 0,6, 28.350. Muy bien, nos falta todavía distribuir el restante Singani que nos queda. ¿Cuánto nos falta? Vender, en este caso transportar, 180 toneladas de Singani. ¿Dónde vamos a llevar? A Tarija. Entonces, de Potosí a Tarija, tenemos 180 toneladas por año, multiplicado por la distancia entre Potosí y Tarija. Aquí está. Potosí-Tarija, 350 kilómetros, correcto. Y por el flete de 0,6 tenemos 37.800 pesos por año. Totalizamos el costo de distribución del Singani, en este caso asciende a 66.150 pesos por año. Bueno, nos falta calcular el costo de acopio, de transporte de la uva desde los lugares de producción hasta Potosí. ¿Por qué? Porque ahora estamos analizando la alternativa Potosí. Entonces, ¿cuánto de uva se dispone en Potosí? Cero. Entonces, al igual que en el caso de Sucre, vamos a tener que comprar de Camargo y de Tarija. Entonces, vamos a tener primero, ¿de dónde? De Camargo. ¿Por qué? Porque Camargo está más cerca de Potosí que Tarija. Entonces, ¿cuánto compramos en Camargo? Todo lo que hay. 200 toneladas por Potosí-Camargo, 200 kilómetros por 0,6, 24.000. Y por último, necesitamos todavía 400 toneladas. ¿De dónde compramos? De Tarija. Entonces, vamos a llevar de Tarija a Potosí 400 toneladas de uva por la distancia entre Tarija y Potosí, 350 kilómetros, por el flete y tenemos 84.000 pesos año de costo. De tal manera que el costo total de acopio de la materia prima, en este caso de la uva, va a ascender a 108.000 pesos por año. Si totalizamos los costos de distribución y de acopio, vamos a tener un costo total para Potosí, alternativa Potosí, de 174.150 pesos año.
un costo menor que en el caso de Sucre. Muy bien, veremos qué pasa en Tarija. Si estamos en Tarija, hacemos exactamente el mismo, más bien, realizamos el mismo procedimiento de cálculo, pero obviamente con la información que corresponde. De principio, vamos a calcular los costos de transporte del producto terminado. Si estamos en Tarija aquí, nosotros vamos a poder vender 180 toneladas de las 900 toneladas que vamos a producir. Entonces tendremos que llevar al mercado más cercano. En este caso, Potosí, perdón, está más cerca que Tarija. Entonces vamos a llevar de Tarija a Potosí, ¿cuánto? Lo que se puede vender en Potosí, 405 toneladas. Distancia, Tarija-Potosí, 350 kilómetros, correcto. Por 0,6, 85.050. Muy bien, pero todavía nos falta distribuir el producto. ¿De dónde? De Tarija a Sucre. En este caso, las 315 toneladas que todavía no las hemos, entre comillas, vendido, en este caso transportado, tenemos que llevarlas, pues. De Tarija a Sucre, 315 toneladas, reitero, y la distancia de la Tarija a Sucre por el camino directo, porque hay otro camino por Potosí que es más largo, que obviamente no nos conviene. En este caso va a ser de 450 kilómetros por 0,6, igual a 85.050. O sea, coincidentemente nos ha salido la misma cifra, pero es una simple casualidad. De tal forma de que si el proyecto está localizado en Tarija, cada año va a tener que gastar en distribuir el Singani a los mercados, en este caso de Potosí y Sucre, 170.100 pesos por año. Bueno, ¿qué pasa con el tema del costo de transporte de insumos? Miren, aquí hay una pequeña diferencia en relación a los otros dos análisis de Potosí y de Sucre. ¿Por qué? Porque en este caso Tarija tiene uva y tiene una gran cantidad de uva. ¿Cuánto necesitamos de uva? 600 toneladas. Y en Tarija hay 500 toneladas. Entonces, no tenemos que gastar en transportar la uva, porque teóricamente la distancia de Tarija a Tarija es cero. De tal forma que únicamente vamos a considerar llevar de Camargo a Tarija, pero no las 200 toneladas que hay en Camargo, sino simplemente 100 toneladas. ¿Por qué? Porque ya tenemos 500, más 100 son las 600 que necesitamos, de tal forma que vamos a llevar 100 toneladas por año por Tarija, Camargo, 150 kilómetros, correcto, 150 kilómetros, por el flete igual a 9.000 pesos por año. Entonces el costo total, en este caso de acopio de la uva, va a ser de 9.000 pesos año, mucho menor a los costos de las alternativas Sucre-Potosí. ¿Por qué? Porque aquí en Tarija se dispone de la mayor cantidad de uva que necesitamos, no de la totalidad, pero de una buena cantidad. En ese sentido, la alternativa Tarija, que es la que estamos estudiando, implicaría un costo de transporte por año de 179.100 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si localizáramos, porque estamos hablando del futuro todavía, el proyecto en Tarija tendríamos que pagar cada año 169.700 pesos. Y no nos olvidemos lo que hemos dicho, que el proyecto puede ser que funcione 10, 20, 40, 60, 100 años. Así que en relación a eso, esta diferencia de costo de transporte va a ir volviéndose más importante. Ok, por último y para concluir, vamos a hacer un análisis comparativo de las tres alternativas. Habíamos sacado como resultado de que si localizáramos el proyecto en Sucre, cada año por concepto de transporte, tanto del Singani como de la uva, tendríamos que pagar 229.050 pesos por año. Alternativamente, si localizáramos el proyecto en Potosí, el costo de transporte de esta localización sería menos, 174.150 pesos por año. Fíjense, aquí hay un ahorro considerable, una diferencia importante entre 229.000 y 174.000, pero eso es solamente por año. Eso se va a acrecentar en medida de que el proyecto trabaje más años. Así que fíjense la importancia de hacer este cálculo. Y por último, si decidiéramos localizar en Tarija, tendríamos un costo de 109.100 pesos por año. Si analizamos las tres alternativas, indudablemente la más conveniente acá es Potosí. ¿Por qué? Porque implica el menor costo. Estamos hablando solamente del transporte,
Nos resta todavía hablar de los costos de insumos y de infraestructura, pero hasta este momento la mejor alternativa de localización para este proyecto tendría que ser Potosí. Bueno, en sí, hasta aquí vamos a ver el avance de lo que es el estudio de la macro, de una parte de la macrolocalización, pero antes de concluir yo quisiera hacer referencia a la importancia de estos estudios. Miren, voy a tocar algunas empresas, sobre todo públicas, porque son lamentablemente las que cometen mayores errores, que por problemas de localización han prácticamente fracasado. Y me refiero a San Buenaventura, el ingenio de San Buenaventura, que está en el límite con el departamento del Beni, en La Paz, límite con el Beni, y que definitivamente hace 5 años que empezó su producción no ha podido lograr volúmenes importantes y ha registrado pérdidas. ¿Por qué? Porque seguramente no han hecho un estudio correcto, si es que lo han hecho, de localización, en este caso del transporte. ¿Debido a qué? A que supusieron de que en San Buenaventura podrían producir caña. En la realidad ven que los rendimientos son muy bajos y que tendrían que llevar caña de otro lado hasta San Buenaventura para procesar la caña y volver a traer el producto hacia La Paz, que sería el mercado principal más cercano. Otro proyecto que podemos hacer, no un proyecto, bueno, proyecto, porque se ha quedado un proyecto que podemos hacer referencia, es la fábrica de urea y amoníaco en Bulo Bulo, en el Chapare. ¿Por qué? Porque tampoco se ha hecho un estudio de localización correcto, un estudio científico. ¿Debido a qué? A que en el Chapare no existe una molécula de gas, y el gas natural es la materia prima para la urea y el amoníaco. Entonces tienen que llevar desde la zona chaqueña, a través de gasoducto, desde luego, el gas hasta el Chapare. Y resulta que el mercado prioritario, en este caso para la producción y venta de la urea, era el Brasil. Y desde Bulo Bulo no existe un camino directo que nos pueda unir con la frontera con Brasil por Puerto Suárez y Corumbá. Entonces, la urea tendría que volver, y eso es lo que lamentablemente en la realidad pasa, hasta Santa Cruz, o sea, retornar. El gas viene desde Santa Cruz hasta el Chapare, volver la urea hasta Santa Cruz, para volver a llevar de Santa Cruz hasta Puerto Suárez y poder exportar el 90% de la producción de urea al Brasil. Entonces, es otra localización errada, yo diría tremendamente equivocada, de un proyecto. ¿Por qué? Porque supuestamente o se han hecho mal estos estudios o no se han hecho los estudios. En definitiva, yo pienso que han sido estos dos casos, y podemos ver muchos otros más, han sido producto del calor político, de la decisión política y quizá de alguna forma de la presión regional. Pero si estamos hablando de implementar proyectos productivos, de inversión productiva que genere utilidades, obviamente tenemos que descartar cualquier tipo de situación como la que anómala, como la que he hecho referencia. Bueno, dicho esto, y como no hemos concluido todavía con el estudio de la macrolocalización, por esta vez no va a haber trabajo práctico, pero sí les recomiendo, por favor, que puedan revisar los ejercicios que tienen en el libro y obviamente complementar con la bibliografía que dispone. Muchas gracias por su atención y hasta otra oportunidad.